bienvenidos y bienvenidas todos. Dios les bendiga. Nos saludamos unos a otros así a distancia. Digámonos Dios los bendiga, Dios les bendiga. Haga alguna expresión, porque no podemos hablar mucho por razones obvias si no nos oímos, si lo hacemos, pero vamos a manifestarnos algún detalle de que estoy agradado de verte, de saludarte. Tomen todo su lugar. Vamos a mejorar un poquito este sonido, está muy extraño. Discúlpenme que haga esta observación, pero siempre tratamos de hacer las cosas un poquito mejor de lo que suele hacerse, aunque el equipo de producción, Dios los bendiga, han trabajado incansablemente en todas estas semanas y meses para que las transmisiones se sigan llevando a cabo y Dios los bendiga, muchachos. Muchas gracias por su apoyo, por su respaldo. Pues vamos a comenzar, mis hermanos, en el tiempo de la meditación de la palabra de Dios. ¿Están listos para comer la palabra de Dios? ¿Cuántos tienen hambre? Hambre, pero me refiero a hambre de la palabra de Dios, porque si algunos no han desayunado, pues tienen también hambre física. Y en casa hay esa libertad que quizás al calor de un cafecito, un tecito y otras cosas así ricas, un panecito, unos huevitos, puede seguir la transmisión sin ningún problema, pero es un tiempo en donde necesitamos escuchar la voz de Dios, la voz del Señor. ¿Cuántos saben, están seguros que Dios habla, sigue hablando a su iglesia, a sus hijos, a su pueblo? Y el medio que Dios usa predilectamente es su bendita palabra, la palabra del Señor, que es viva, que es eficaz. Vamos a abrir pues nuestras Biblias, mis hermanos, en el libro de Hechos, capítulo número 10. Hechos 10 va a ser nuestro pasaje inicial, versículo número 38. El libro de los Hechos, escrito por el evangelista Lucas, que no es considerado de los 12 apóstoles, pero sí un escritor del Nuevo Testamento, registra ese episodio donde el apóstol Pedro está predicando la palabra del Señor por primera vez a unos gentiles que habrán de abrazar la salvación por la fe en Cristo Jesús, pero de ser llenos del Espíritu Santo. Él está predicando a la familia de un romano llamado Cornelio, y cuando Pedro está explicándole a esta familia de gentiles, de romanos, quién es Cristo, fíjense la declaración que sobresale en su narración. El versículo número 38 dice: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y yo te pregunto, ¿el Cristo de aquel tiempo es el mismo Cristo de hoy? Lo es. Cristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Dice aquí la escritura: anduvo, pero yo quiero decirlo en tiempo presente, anda haciendo bienes, y Jesús sigue sanando a los oprimidos por el diablo. ¿Me acompañan a orar? Padre, te damos gracias por la bendición que nos das de meditar en tu palabra. Ella es viva y es eficaz. Por sí mismo tu palabra tiene poder. Y al corazón que esté abierto, sencillo, sensible, que es buena tierra, a ese la palabra le hará el efecto de bendición, de vida. Sí, Señor, la recibimos tu palabra por fe, en obediencia, con sencillez de corazón. Pero Espíritu Santo, ilumínanos, y en lo personal dame de tu gracia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, hoy continuamos y vamos a concluir el tema de libertad en Cristo. De lleno diré una verdad que repetimos continuamente porque es clara en las Escrituras. Los cristianos tenemos 3 enemigos, y prácticamente todo ser humano, por supuesto. Pero nosotros, estos 3 enemigos son tan claros, han sido ya evidenciados, y peleamos contra ellos. El primer enemigo es el mundo. ¿Qué es el mundo? Pues ese sistema de valores, de sistemas que son contrarios a Dios, como por ejemplo el concepto de familia, que ahora está siendo modificado por ideologías, hay que decirlo, pervertidas, perversas.
Pero hay cosas más sutiles, como por ejemplo la falsa idea de que el dinero nos hace felices. Y muchos cristianos incluso abrazan también esa mentalidad. Bueno, todos esos son los valores y visión que el mundo tiene acerca de la vida. Es un enemigo. A nivel individual, la Biblia refiere que todos tenemos una naturaleza pecaminosa. El apóstol Pablo acuña un término, le llama carne, que tiene que ver con los deseos que están fuera de la voluntad de Dios. Todos tenemos deseos genuinos, muchos dados por Dios, pero algunos se desbordan y quedan fuera de la voluntad y propósito divinos, y a eso se le llama la carne, es otro enemigo. Pero también tenemos enemigos en el ámbito espiritual. Hay un reino espiritual real, mis hermanos, compuesto obviamente por el Señor, por nuestro Dios, por el Espíritu Santo, pero por ángeles, pero por demonios, por Satanás y sus demonios. Y estos tres enemigos, mis hermanos, claramente la Escritura dice que Cristo Jesús ya los venció. Son enemigos derrotados y que nos ha librado de su potestad. Así es que tanto la victoria como la libertad ya no son dadas en Cristo Jesús. Pero sucede que en la vida de algunos hijos e hijas de Dios no se vive a plenitud la libertad de estos tres enemigos. Hay tres áreas donde podemos identificar claramente en donde estamos o cuando estamos o no en libertad. Y es evidente que no se está en libertad cuando hay en la vida de un cristiano y de una cristiana pecados recurrentes. Es evidente que no se vive en la libertad que Cristo nos otorga cuando no han sido sanadas heridas emocionales que se han sufrido en el pasado. Pero es también muy evidente que no se vive en la libertad que Cristo quiere para nosotros cuando se experimenta y se sufre opresión demoníaca. Yo diría pues que esas tres áreas nos sirven para evaluarnos si estamos en libertad o no, o estamos cautivos en algún aspecto en esos tres temas: pecados recurrentes, heridas emocionales, opresión demoníaca. Porque hay que reconocerlo, algunos viven en tristeza, dolor, inseguridad, amargura prolongadamente en el tiempo, atados a vicios, adicciones, una falta de paz que es permanente en su vida y un carácter que no termina de rendirse al Señor. Y debiendo tener la libertad para alabar al Señor, para amar a los demás, para amarlo a Él, para servirlo a Él y para encarar la vida con la valentía de que Cristo Jesús está con nosotros y pelea nuestras batallas, a veces somos vencidos por la duda, la incredulidad, la tristeza, incluso, mi querida Maguito Flores, la depresión. Así es que si tú eres hijo de Dios y lo común en tu vida no es el gozo, no es la paz, no es el amor, no es el dominio propio, es muy probable que estás cautivo en alguna de estas tres áreas que he comentado: pecados recurrentes, heridas emocionales no sanadas u opresión demoníaca. Ya hablamos del tema de pecados recurrentes, ya hablamos del tema de heridas emocionales. Se encuentran ahí grabados en las redes sociales. El tema es el mismo, Libertad en Cristo, parte 1. Y hoy hablaré de la opresión demoníaca. ¿Cómo opera el enemigo agrediéndonos, atacándonos, haciéndonos dudar, desobedecer la palabra del Señor y vivir en un sinnúmero de cosas tan desagradables? La opresión demoníaca, mis hermanos, y específicamente el término opresión, es usado en el Nuevo Testamento 2 veces. Y las 2 ocasiones están relacionadas con nuestro Señor Jesucristo. No busque los pasajes, pero en Lucas 4:18 dice claramente acerca de Jesús que Él vino a poner en libertad a los oprimidos. Y el texto que leímos inicialmente de Hechos 10:38 también utiliza el término opresión. Jesús vino a libertad a los oprimidos por el diablo. Y el significado en el idioma original de estos 2 vocablos, que al español nos llegan como opresión, son los siguientes. En primer lugar, opresión es un trauma, una herida, una lesión, en este caso causada por el diablo. En el otro texto, opresión quiere decir estar dominado. En conclusión, pues, Satanás puede herir, puede causar un trauma físico, emocional, espiritual, pero también puede atar.
Cuando nos referimos, mis hermanos, al mundo espiritual, al mundo de las tinieblas, caemos en dos extremos. Por un lado, hay quienes tienen la tendencia de ver en todo demonios. Todo tiene la culpa el diablo. El otro extremo es, no, Satanás ni existe. Eso es irreal, eso ocurrió en la Edad Media. Los dos extremos son mentira. La verdad, mis hermanos, es que Satanás y sus demonios son una realidad claramente revelada en las Escrituras y claramente revelada en la realidad cotidiana de muchos. Alguien, por ejemplo, si se enferma del estómago y piensa que es Satanás quien lo enfermó, olvidando que ayer se comió 1 kilo de carnitas, pues es evidente, mis hermanos, que no es un ataque del diablo, más bien fue falta de dominio propio, fue un ataque de glotonería. Hay quienes piensan que ver una película como por ejemplo Harry Potter o una de estas que pasaron en fechas recientes de Halloween, o jugar a la ouija o consultar los horóscopos, piensan que eso es inocuo, que no hace daño de ninguna manera. Ahí se está operando demonios, ahí se están involucrando en ocultismo. Así que lo mejor es saber que la obra del maligno es real, que debemos detectarla y que debemos pedirle al Señor la desbarate. 3 cosas: la obra del enemigo es real, por la palabra debemos saber detectarla y por la palabra también debemos desbaratarla y pedirle a Dios que lo haga finalmente. En primer lugar, quiero hablar de que la obra de Satanás, insistir en esto, es real. Para la cultura contemporánea, para esta sociedad educada y sofisticada, le cuesta trabajo aceptar esto. Pero mis hermanos, mis amigos, baste detenernos a ver las noticias en un noticiero y observar cuánta maldad ha incrementado en el mundo y cuántas cosas incluso irracionales suceden y que se llegan a cometer entre nosotros. Y claro, es una combinación de la maldad del hombre, pero le aseguro que en muchas de esas obras malas están ahí metidos demonios, Satanás y sus obras. Primera de Pedro 5:8 claramente nos dice que hay un adversario que es el diablo. Tú tienes un adversario y más nos vale saberlo y aceptarlo. Pero claro, la enseñanza al final de mi parte será entender que es un enemigo derrotado sobre el cual el Señor nos ha dado autoridad. Pero comencemos por ahí, entendiendo que la obra de Satanás existe. Vamos a leer primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. A mí me encanta la palabra del Señor, estoy seguro que a ti también. Y estos pasajes son tan claros, tan explícitos. Me deja comprender al menos 2 cosas. Número 1, tenemos un adversario. Y lo ilustra el apóstol como un león. Pero segunda cosa importante, dice sed sobrios y velad. Entonces el que está atento, discerniendo los embates del enemigo y sujeto a la voluntad de Dios, no tiene por qué temer. Está resguardado. Pero la realidad que yo quiero sobresalir es esta: hay un adversario real, existe. Otro pasaje, Efesios 6:11. En Efesios 6:11 leemos: vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Por lo tanto, el diablo existe y el diablo acecha. Pero de la misma manera, el enfoque del Evangelio siempre es positivo y optimista. Es una advertencia seria, grave, pero siempre da una salida victoriosa. Porque aquí el versículo inicia diciendo: vístete de toda la armadura de Dios y así vas a estar firme contra cualquier acechanza del enemigo. La acechanza del enemigo es real, pero tú puedes permanecer firme cuando te revistes de Cristo Jesús. ¿Cómo vamos a entender la operación del enemigo? ¿Cómo vamos a saber cuando es una obra del enemigo o simplemente la obra de la maldad que nos rodea o una acción propia nuestra, de nuestras pasiones que se desbordaron o cuando cedimos a una tentación? ¿Cómo saberlo? La Escritura claramente refiere muchas obras de Satanás y obviamente sería imposible ser exhaustivo en el tema. No nos daría el tiempo, pero voy a decir las maneras principales como la Escritura revela que Satanás trabaja.
El apóstol Pablo le escribe a los corintios, no busques el texto, allí a los corintios él les dice, porque conocemos sus maquinaciones. Es interesante que Pablo le dice a la iglesia, sabemos cómo opera Satanás. Entonces aquel que sabe cómo opera Satanás sabrá distinguir cuando viene una acechanza o un ataque de él. El problema es, mis hermanos, y esta es una advertencia a la cual debemos darle mucha seriedad, que aparece allí en el profeta Oseas: mi pueblo se perdió, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero Pablo va por sentado que los corintios, pero nosotros también estaremos atentos, sabremos discernir, porque no nos son ocultas sus maquinaciones. Veamos pues algunas según la Escritura, y le voy a hacer un repaso desde el Antiguo Testamento y hasta el Nuevo Testamento. Si quieres anotar, creo que va a ser muy práctico para ti lo siguiente. Comenzaré con David. David fue movido, dice la Escritura, no busque los textos, repito, por cuestión de tiempo no nos daría para ir a cada uno de estos pasajes, pero registra el concepto. Un día el rey David decidió hacer un censo del pueblo. Él quería saber qué cantidad de personas tenía él a su mando, a su disposición, para ser resguardados de los enemigos. Pero Primero de Crónicas dice acerca de esa acción de David que fue Satanás quien le sembró ese pensamiento y ese deseo. No dice la Escritura cómo sucedió esto, solo revela que ocurrió. ¿Qué concluimos entonces de esta acción? Que Satanás nos incita a hacer cosas en contra de la voluntad de Dios. Pero aquí viene algo tremendo. David nunca se dio cuenta que su pensamiento y su deseo eran satánicos. Él pensaba que eran pensamientos de él y deseos de él. Es interesante entonces para nosotros distinguir esto, que muchos pensamientos podremos nosotros concluir son míos. Aquí no está el enemigo. Es más, son buenos. Pero aquel que no tiene al Espíritu Santo y no sabe discernir y no está acostumbrado a ejercer la mente de Cristo, será presa fácil. Entonces, en primer lugar, Satanás nos siembra malas ideas y podemos caer en el error de pensar que son nuestras. Otro ejemplo, esto se describe en el libro de Zacarías. Había un personaje, un sacerdote llamado Josué. El tiempo de Zacarías es aquel cuando el pueblo de Israel regresa de la cautividad babilónica y bueno, ellos vienen arrepentidos, entendidos de que han pasado un trato difícil de parte de Dios, humillados, regresan a su tierra, y el sacerdote Josué se sentía indigno. Y dice la Escritura que se levantó Satanás y lo acusó delante de Dios, lo acusó de sus pecados, lo acusó de sus yerros. Pero se levanta un ángel del Señor y le dice: Jehová te reprenda, Satanás, porque este hombre ya ha sido lavado. Sus vestiduras que eran sucias, sus vestiduras que estaban destruidas, ahora son hechas nuevas y limpias. Entonces, segunda acción que claramente revela la Escritura que hace Satanás es que culpa, condena. Por eso, mis hermanos, es algo que su servidor insiste mucho. Toda vez que sabemos nos equivocamos con el Señor, es decir, pecamos, corramos a los pies de Cristo. No le demos chance, oportunidad al enemigo de que levante acusación, porque andar la vida con una carga de culpabilidad es llevar un peso terrible que me ata, que no me deja avanzar. Otra acción que claramente la Biblia revela que puede hacer el enemigo y sus demonios ocurre en Saúl. Dice la Escritura que Saúl era atormentado por un demonio y los efectos de ese tormento eran mitigados cuando David alababa al Señor en presencia del rey. Y me llamó la atención, dije, ¿qué significa? ¿Qué clase de tormento tenía Saúl? Porque no dice la Escritura, no lo describe qué clase de tormento, pero en el idioma original, ¿saben qué significa tormento? Mucho miedo. Y ahí algunos quizás dicen, caray, se me hace que a lo mejor el enemigo un día me ha atacado por ahí. Mucho miedo. Eso es lo que tenía entonces Saúl, mucho miedo causado por un demonio.
Vayamos al Nuevo Testamento. Pablo dice a los tesalonicenses que él era impedido de ir a visitarlos para seguirles comunicando el evangelio porque fue estorbado por Satanás. Por lo tanto, Satanás estorba hacer la obra de Dios también. Llegamos a unos personajes llamados Ananías y Zafira, ahí en el libro de los Hechos también, que se atreven, mis hermanos, a mentirle al Espíritu Santo y no se daban cuenta de la gravedad de su pecado. Esto puede hacer Satanás. Satanás nos puede convencer de una obra mala y hacernos pensar que delante de Dios no es grave y que Dios la pasará por alto. Es una terrible trampa en la cual cayeron Ananías y Zafira, y todos conocemos el desenlace de la historia. Vino juicio sobre ellos y Dios literalmente los mató. Claro, hay un extremo de operación demoníaca en un personaje llamado el Gadareno, un ciudadano de la región de Gadara, que fue totalmente poseído por miles de demonios, y obviamente este hombre fue robado totalmente de su voluntad, pero Cristo Jesús lo libertó. Y vemos también en las Escrituras que los demonios también causan enfermedades, porque refieren los evangelios no pocas veces que Jesús sanó a muchos de enfermedades causadas por demonios. ¿Está tomando nota de las formas en cómo opera el enemigo? Pero la forma más común, la más frecuente que usa Satanás para engañarnos, están reveladas en las Escrituras de manera tan específica. En el primer libro de la Biblia, Génesis, aparece la primera operación demoníaca cuando ataca a Eva. Y después en el Nuevo Testamento, cuando Jesús va a empezar su ministerio y es llevado por el Espíritu Santo al desierto, es tentado por Satanás. Tome nota de esto es muy interesante, porque nos da un patrón claro de cómo Satanás prefiere operar. En el caso de Eva, con que Dios os ha dicho, es decir, al diablo le encanta hacernos dudar de Dios y su palabra. Es el primer ataque. Y no es difícil ceder a él. De hecho, parece ser que es relativamente fácil. Satanás entonces puede convencer a una persona de que hay un camino mejor y diferente al que Dios ha marcado. Fue lo que hizo Eva. Eva fracasó, Adán fracasó y las consecuencias están a la vista. Pero cuando viene el segundo Adán, ¿quién es el segundo Adán, mis hermanos? Díganlo en voz alta. Jesucristo es el segundo Adán. Cuando vino Jesucristo a la tierra, antes de comenzar su ministerio terrenal, Él fue llevado, repito, al desierto para ser tentado por el diablo, y vinieron las mismas tentaciones con las cuales Satanás tentó a Eva, que en esencia era: desobedece a Dios. Hay un camino diferente y mejor que el que Dios te ha dicho, más conveniente, pero nuestro Señor Jesucristo es el campeón. Es el rey, es el vencedor, es el conquistador y nos dio la victoria. Y venció la tentación. Y ahí deja otro patrón. El patrón revelado en el libro de Génesis con Eva marca el destino de la humanidad. Pero la forma de operar de Cristo Jesús marca el destino de la iglesia, el tuyo y el mío, que podemos vencer las tentaciones por el poder del Espíritu de Dios. Nada más 2 amenes, pero gloria a Dios. Así es que, haciendo un resumen, Satanás de alguna forma, claro que puede sembrar tentaciones, pensamientos de lujuria, pensamientos de codicia, temor, angustia, ira desbordada, duda, desesperanza, culpabilidad. Obras de Satanás. No nos son desconocidas sus maquinaciones. Otra verdad importante sobre este tema, y es la más importante, que a pesar de esta realidad terrible, Jesús vino a deshacerlas. Jesús vino a deshacer las obras del diablo.
Es la otra gran verdad que tenemos que hacer sobresalir en esta mañana, mis hermanos, amigos. En 1 Juan 3:8, sobre todo en la última parte de este pasaje, 1 Juan 3:8 leemos: el que practica el pecado es del diablo, es decir, el que está sometido permanentemente a la práctica del pecado, no hay duda, el texto lo revela, pertenece a Satanás. Todavía no ha sido librado por la sangre del Cordero. Aquel, mis hermanos, que ya no, nosotros, déjenme decirlo así, que ya no hacemos del pecado un hábito, una práctica cotidiana, hemos sido librados de su poder. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. Para esto apareció el Hijo de Dios. Yo quiero provocarle algo en esta mañana a usted. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Para qué apareció el Hijo de Dios? Para deshacer las obras del diablo. Así es que si alguien con la lista no exhaustiva, pero sí dándole ejemplos muy específicos de cómo opera Satanás, si alguien se identifica con lo que hemos dicho, la buena noticia, el poderoso evangelio de nuestro Señor Jesucristo es enviado a tu vida para darte libertad, completa libertad. Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Lo hizo durante su ministerio terrenal. Fue el pasaje que leímos al inicio. Vale la pena releerlo. Hechos 10:38. Si estás usando tu Biblia de papel, subraya ese pasaje. Cómo ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Cómo este Jesús de Nazaret anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Qué hace Jesucristo, mis hermanos? ¿Qué hace Jesucristo? Según este versículo, sana a cualquiera que está oprimido por el enemigo. Lo hizo entonces durante su ministerio terrenal, pero lo hizo para siempre desde la cruz del Calvario. Pasaje crucial, subráyalo también en tu Biblia. Lo hemos leído, lo hemos predicado muchas veces desde este púlpito, pero hoy es menester leerlo nuevamente. Colosenses 2:13 al 15. Colosenses 2:13 al 15 dice: y a vosotros, ¿quiénes son esos vosotros? La iglesia. La iglesia. Y a vosotros, estando muertos en pecados, así estábamos, mis hermanos, en la incircuncisión de nuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. ¿Qué hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario? A los que creen en él, en su obra expiatoria, a los que por fe y por gracia reciben la salvación, perdona todos los pecados. Versículo 14, anulando. ¿Sabe lo que es una anulación? Algo que queda ya sin efecto, totalmente caducado, sin vigencia. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Contra nosotros se levantaban muchos señalamientos, muchos cuestionamientos, todos ellos veraces, mis hermanos, todos. Nos era contraria esa acta, porque lo que Satanás y la propia palabra, no solamente Satanás, mejor aún la palabra de Dios señalaba en nuestras vidas que estaba mal, era cierto, era verdad. Mentiroso, abusivo, codicioso, amargado, celoso, envidioso, chismoso, ladrón. Están muy serios, mis hermanos. Eso decía Satanás delante del Padre respecto de nosotros. ¿Y saben qué? Tenía razón. ¿Qué poder tiene la sangre de Cristo? Porque la sangre de Cristo vino a anular, a quitar esos decretos levantados en nuestra contra. Y dice que la quitó, esa acta, la quitó de en medio, es decir, estaba entre Dios y nosotros, y la clavó en la cruz del Calvario. Esta escena está hermosísima, trata de imaginarla. Es como si esta lista de acusaciones verdaderas en contra nuestras, Jesús se las haya arrebatado a Satanás y a sus demonios, la puso en la cruz del Calvario, la
la clavó y después la roció con su sangre preciosa y borró todos los pecados. Esa es la obra poderosa de Jesús. Solamente 3 amenes. Me falta enjundia, no sé qué me falta esta mañana, Señor. ¿O qué le falta al pueblo aquí congregado? Usted debe decir: gracias a Dios, ya el enemigo no tiene parte ni suerte en mi vida. He sido limpiado con la sangre del Cordero. El acta que era contra mí fue clavada en la cruz y borrada con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Pero por si era poco, lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario a favor de ti y de mí, el versículo 15, cierra como un colofón extraordinario esta hermosa declaración. Dice: y despojando a los principados y a las potestades. ¿De qué los despojó? ¿De qué los despojó? De ti y de mí. Estábamos atados, esclavizados a su merced, pero Jesús dijo: este ya fue lavado en la sangre preciosa, en mi sangre inmolada, linda, perfecta. Este ya es limpiado delante del Padre. Déjeme decir una expresión muy mexicana. Y le dijo a Satanás: venga para acá, este ya es mío, este ya es redimido, este no te pertenece, yo te despojo y ahora es hecho libre. Y dice además que Jesús exhibió públicamente las operaciones del enemigo. Si antes de alguna manera estaban veladas en el Antiguo Testamento, en ese periodo que llamamos Antiguo Testamento, a partir de la cruz son exhibidas. Por eso tú y yo no tenemos pretexto. No, mis hermanos. Podemos identificar las obras demoníacas en nuestras vidas o en las de otros, y en el poder de Jesucristo prevalecer, permanecer en la libertad que Cristo ya nos otorgó, triunfando sobre ellos en la cruz. Triunfando sobre ellos en la cruz. Yo te pregunto, es una reflexión interesante. ¿Ustedes creen que Satanás y sus demonios, voy a utilizar otra expresión coloquial, son gallos para Jesucristo? No, no. Jesucristo es Dios todopoderoso y los demonios incluso se someten a Él. Entonces, ¿por qué Jesús los venció? Él por sí mismo, Dios por sí mismo no tiene que vencer a nadie. Dios no tiene que demostrar su poder. Él es todopoderoso y todo se somete a Él. ¿Por qué entonces los venció y triunfó sobre ellos en la cruz? Por ti, por mí, porque estábamos atrapados ahí en cautiverio. Jesús sabía que solamente su poder, el poder perfecto y superior podía vencer sobre un poder que existe, que es real, pero inferior, ilimitado, que es el de Satanás y sus demonios. Esto debe hacernos palpitar el corazón de alegría, de gozo, de gratitud, pero de esperanza si alguien se encuentra reconociendo en esta mañana que está atrapado en algún área de su vida. Pero el versículo de Colosenses 1:13, yo estoy hablando en este punto, mis hermanos, de lo que vino a hacer Jesús. Colosenses 1:13 dice: el cual Jesús nos ha librado de la potestad de las tinieblas, pero trasladado al reino de su amado Hijo. Vivimos en el reino de Jesús, vivimos en el reino de Dios. Pero ¿por qué hay áreas de mi vida donde pareciera que el enemigo gana? Es una pregunta que dejo en el aire para seguir respondiéndola con el mensaje. Así es que vamos por último en esta mañana. ¿Cómo entonces vamos a identificar la obra del enemigo? ¿Cómo vamos a dar la batalla de la fe? ¿Y cómo vamos a prevalecer? Porque te guste o no, lo quieras o no lo quieras, lo sepas o no lo sepas, desde el momento en que Jesús es el Señor de tu vida y te trasladó del reino de las tinieblas al reino de Él, al reino de Dios,
Estás en guerra, estamos en batalla, estamos en lucha. Una que ya Cristo Jesús venció, pero que como quiera eventualmente el Señor nos mueve a dar la batalla. Así es que, ¿cómo pelear y vencer? En primer lugar, mis hermanos, vamos a insistir en esto: entender que Satanás es un enemigo derrotado. Toda confrontación con el enemigo, cualquiera que sea, sutil o grave, fuerte, toda debe enfrentarse desde esta realidad: Satanás es enemigo derrotado. La victoria en Cristo está asegurada. Número uno. Número dos, al hijo y a la hija de Dios, no importa su carácter, no importa su personalidad, si ese hijo y esa hija de Dios vive en comunión con el Señor, en fe y obediencia a la palabra, santificado por el Espíritu Santo, ese hombre, esa mujer está dotado de toda la autoridad de Dios para ejercerla contra el enemigo. Toda la autoridad de Dios a las personas que cumplan este perfil les es dada para vencer al enemigo. Lucas 10:19 nos revela, son palabras de Cristo Jesús: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. He aquí os doy potestad. Potestad también es autoridad de hollar. Hollar significa pisar, someterlos bajo las plantas de los pies. Serpientes y escorpiones, figura de demonios, pero sobre toda fuerza del enemigo, y además nada os dañará. El hijo y la hija de Dios, en comunión con el Espíritu Santo, en fe y obediencia a la palabra, tiene esta autoridad sobre el enemigo. Así es que, primer gran verdad para dar la batalla y vencer, lo repito: número uno, entender que Satanás y sus demonios ya están derrotados. Número dos, al que camine en integridad delante del Señor, les dada autoridad. Tercero, identificar el dardo de fuego. Identificar el dardo de fuego del enemigo. Efesios 6, 16 y 17. Efesios 6, 16 y 17. Sobre todo, tomen el escudo de la fe. Vaya anotando: escudo de la fe, con que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno. El maligno entonces nos lanza, mis hermanos, dardos de fuego. Son esas flechas encendidas que cuando dan en el blanco causan doble daño: el golpe de la propia flecha, pero la llama que viene con ella. Pero dice que hay un escudo protector. ¿Cuál es ese escudo? La fe. La fe. Sigamos leyendo: tomen el yelmo de la salvación. ¿Qué es un yelmo? Es un casco. Tomen el yelmo de la salvación. El yelmo es un casco. Toda la escritura, mis hermanos, tiene sentido en incluso las figuras, los símbolos que utiliza. ¿Dónde se coloca un yelmo, un casco? ¿En dónde? En la cabeza. Entonces, ¿qué hay que proteger? Los pensamientos. Los pensamientos. Ahí es donde el enemigo trabaja más. Entonces, atentos a mis pensamientos. Pero aquí viene algo hermosísimo. Termina el versículo diciendo: y tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y tomen la espada del Espíritu. ¿Y cuál es la espada del Espíritu? Es la palabra de Dios. Es una espada invencible, es una espada poderosa. Es una espada, mis hermanos, que le corta la cabeza a todos los demonios. Es la espada del Espíritu. Este pasaje es bien interesante. Ya voy concluyendo en mi mensaje, porque la expresión palabra de Dios en este versículo
Es la traducción de un vocablo griego rema. Toda la escritura, mis hermanos, toda la escritura de pi a pa, Génesis, Apocalipsis, se refiere como logos. Pero la palabra rema es una palabra puntual, específica, aplicada a algo. Entonces, ¿cómo voy a usar la espada del Espíritu ante un dardo de fuego que mandó el maligno? Identifica cuál es el área que está siendo afectada en tu vida. Por ejemplo, otra vez el tema de los pensamientos. Si yo tengo pensamientos tormentosos de miedo, de angustia o de otro tipo, codicia, envidia, celos o ganas de chismear de alguien, yo sé, conozco la palabra, que eso no es de Dios, es mi carne. Bueno, entonces yo voy a someter mi carne. ¿Por qué? Porque tengo una nueva naturaleza, porque tengo el Espíritu Santo, ¿verdad? Puedo vencer. Tengo el carácter de Cristo, tengo la mente de Cristo, venzo mi carne y no cedo a esas pretensiones. Pero cuando se prolonga en el tiempo esa manifestación en mi carne, entonces estoy abriéndole la puerta al enemigo. Y si permanece más tiempo o permanezco más tiempo en esa conducta desde la palabra equivocada, conducta que desde el punto de vista de la palabra está equivocada, entonces Satanás va a decir, aquí hay una puerta abierta, este ya se descuidó. Y ahora entonces a esos pensamientos yo me voy a sumar y, como decimos los mexicanos, le voy a atizar al fuego. Y cuando eso está pasando, entonces sábete, ya no solamente eres tú, ya se metió Satanás. ¿Cómo entonces vas a usar la palabra de Dios? Si tienes envidia, ¿cuál sería el antídoto contra la envidia? La envidia, mis hermanos, ¿saben cuál? La generosidad. Digo, no es el tema de la predicación, pero saben que la práctica en fe, obediencia y amor de la ofrenda y el diezmo nos guarda de la codicia y promueve la generosidad de nosotros, entre otras cosas buenas que Dios quiere hacer. Miedo, angustia, temor. Ay, mis hermanos, oímos todos los días tantas noticias malas que están atacando nuestra alma y queriéndonos robar la paz. ¿Cuál sería el rema? ¿Cuál sería la palabra puntual contra eso? Me gusta, por ejemplo, ahí Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, en ti está enfocado, en ti y en tus promesas. Fe en la palabra, fe en las promesas, el escudo de la fe. Recordemos, mis hermanos, que la forma en cómo vencemos a Satanás no es a gritos, no es a sombrerazos, no es autoexorcizándonos, es creyendo y viviendo la verdad. ¿Quién es el padre de mentira? Satanás. ¿Quién es el maestro del engaño? Satanás. ¿Cuál es el antídoto contra todo eso? La verdad. Jesús es la verdad y su palabra es la verdad. Por lo tanto, mis amados, tú y yo tenemos derecho, no solamente posibilidad, derecho otorgado por gracia. No nos lo ganamos, nos lo dieron ese derecho de vivir libres en Cristo Jesús. Libres de pecados recurrentes, libres de los efectos de heridas emocionales, pero libres de la opresión satánica. Y vivir en libertad es hermoso. El que es libre disfruta todas las bendiciones del Padre. El que es libre, en él se manifiesta todo el fruto del Espíritu Santo. El que es libre se deleita en la presencia del Señor. El que es libre se deleita en servirle, en glorificarle. El que es libre se goza cuando viene la tentación y le dice no y opta por obedecer a Cristo Jesús. El que es libre es feliz. Y eso es lo que Cristo quiere para nosotros. Pablo dijo, estad pues firmes en la libertad con que Cristo les hizo libres. Levantamos nuestras manos al cielo y con mucha fe y seguridad decimos que la gracia
de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con nosotros, y todos decimos amén.